Queridos oyentes, el suceso que quiero contarles hoy podría llamarlo un accidente de casa, pero quiero decirles que este suceso ocurrió hace 30 años en una época en la que yo era cazador en el grupo 34 Sicarlau, en algún lugar de la zona Sicarlau-Tauts-Migaraush, cerca de Bayamare. En ese periodo, la mayoría o todos los que eran cazadores eran exmiembros del partido. Porque durante la época comunista, antes de la revolución, no podías ser cazador. No podías obtener un permiso de armas sin ser miembro del partido y sin seguir cierto procedimiento. Pero inmediatamente después de la revolución, esos procedimientos cambiaron, así que yo también pude hacerme cazador. De hecho, también es una tradición familiar, porque mi abuelo por parte de mi papá contaba que tenía un arma y cazaba. Y así que yo también quise ser cazador y justo después de la revolución, cuando ya se podía hacer eso, fui y saqué mi permiso de portación de armas y me compré una escopeta y así sucesivamente. Y quiero contarles sobre un accidente que ocurrió en una cacería y en el que yo estuve involucrado para que vean cómo obra Dios. Ahora se preguntarán qué tiene que ver la cacería con la fe. Pues sí tiene, porque nuestro Dios está involucrado en cada minuto y en cada segundo de nuestra vida. No olviden, vamos a pasar al accidente en cuestión. Entonces, yo estando en la cacería había entre 20 y 25 cazadores y fui a una cacería en Istretz. Am, Así, en esa cacería yo fui porque era más joven y todos los demás eran mayores. Fui como batidor para los que saben. Entonces, ¿qué hace el batidor? Entra en los arbustos, en los más densos donde puede estar el jabalí y haciendo ruido y así saca al jabalí. Lo ahuyenta de esa zona y alrededor del terreno están apostados los cazadores, alrededor de todo ese terreno. Entonces era un terreno de, yo lo estimo como de unas 2 hectáreas o 1,5 hectáreas, sí, creo que era de unas 2 hectáreas. Y todos los cazadores estaban alrededor del terreno. ¿Sí? Porque si el jabalí salía, lo iban a disparar, ¿sí? Y yo era el batidor, yo y otro compañero. Nosotros entramos por un lado y estábamos haciendo la batida. ¿Y ahora qué pasó? Siendo yo el único cristiano en este grupo de caza, pensé y le dije al Señor algo así: Señor, muéstrales que soy tu hijo. Ahora ya no haría algo así, ahora entiendo mucho más, pero en ese entonces no sabía mucho y puse el problema así: Señor, muéstrales que soy tu hijo. Ni siquiera se me habría pasado por la cabeza que estaba equivocado al pronunciar una expresión así. Y después de que casi terminó la carrera, me puse en línea con mi compañero y seguíamos haciendo ruido y cuando casi terminó la carrera, mientras salía de los arbustos hacia el sendero donde estaban otros cazadores arriba, empecé a silbar y a hacer otro tipo de ruido para que los cazadores se dieran cuenta de que soy yo y no un jabalí. Ahora mi error en toda esta situación fue que también estaba vestido con ropa negra, y eso habría sido una excusa para el cazador que disparó. Entonces, mientras salía y gritaba y silbaba para que la persona se diera cuenta de que soy yo y no un jabalí, como a 3 metros delante de mí, yo estaba ahí, tengo que darles los detalles para que entiendan lo que pasó. Yo tenía el arma de caza en el hombro y la correa del arma de caza estaba justo sobre el corazón. Y hacia abajo porque la sostenía en el hombro para que no se me cayera. Y entraba con las manos, para tener las manos libres para poder apartar los arbustos a la izquierda y a la derecha y poder salir. Así que apartaba los arbustos con las manos y me hacía espacio para salir. Así que jalaba, como les dije, así sobre el hombro y sobre el corazón, y así por aquí por la espalda la correa de adelante. Y el arma estaba en la espalda, o sea, en esta posición aquí, levantada por detrás. Y la correa estaba por aquí, por el frente, sobre el corazón. Y en el momento en que faltaban 3 metros para llegar al sendero, escuché un estruendo ensordecedor cerca del oído. Solo escuché y me zumbaron los oídos y no supe qué me pasó, qué me ocurrió. Y cuando levanté la vista vi un rifle apuntando hacia mí.
Ahora, la historia es mucho más larga porque ni siquiera creo que haya sido un accidente de casa, pero esa es otra historia y no quiero entrar en detalles. Así que no creo que haya sido un accidente de casa, aunque parezca raro decirles esto, pero no voy a entrar en detalles. Entonces escuché un estruendo cerca de mi oído y un zumbido, y alcancé a levantar la vista y vi el arma que se apuntaba por segunda vez y me volvió a poner en la mira para disparar el segundo tiro. Y entonces grité tan fuerte como pude: Oye, no dispares, que soy yo. Entonces todo este ruido lo escucharon todos los cazadores alrededor, y entonces ya no disparó, pero yo de todos modos salí afuera. Después de que salí, vi al cazador que tomó unas ramas y se estaba frotando el cañón del arma. Entonces él intentaba limpiar el arma para que ya no oliera a humo de cartucho, para poder decir que no fue él. Así que esa fue toda la historia. Pero ¿qué pasó después? Déjenme contarles más para que vean cuán maravilloso es nuestro Dios y cómo hace las cosas desde el principio hasta el final y con un propósito. Así que todo lo que nos sucede no pasa sin un propósito. Entonces, después de que salí, todos los cazadores vinieron hacia mí y todos me tocaban y decían: Oye, ¿estás herido en algún lado? ¿Te está saliendo sangre? No siento nada, me quitaron el abrigo de encima. Y ahora viene el milagro para que vean. Imagínense que el arma estaba sobre mi corazón, al revés, así. En esta posición, donde tenía la correa del arma, se vieron tres marcas de perdigones, porque dispararon con perdigones. Ahora les voy a decir qué significa perdigón. Significa un cartucho que está lleno con 9 balines de 8 milímetros cada uno, y en el momento en que disparas, se abren, ¿sí? Sabes, hay muy pocas posibilidades de que no le des a un animal, porque aunque sean estas balas que se abren, 8 balas a la vez no, 9 balas a la vez, entonces las posibilidades son muy altas de que golpeen y hieran. Bala încât să moară, da? Entonces él me disparó como a 3 metros cerca de la cabeza y directo en la zona del corazón. Así que me rompió la correa del arma. Me hizo 3 agujeros en la correa del arma, ¿sí? Y ahora viene la gran sorpresa de los cazadores. Aunque la correa me había pasado por el corazón, aunque había agujeros en la correa del arma, entonces tenía una correa de cuero porque la usé mucho tiempo, no sé si todavía la tengo ahora. Aunque había 3 agujeros, no se veía ningún disparo en mí, o sea, la ropa no estaba agujereada, no me salía sangre por ningún lado, y eso desde esa distancia. Disparar con posta al pecho de alguien tenía que haberme dado, ya sea en la cabeza, en el pecho o en algún lado. Imagínate que disparó y no se encontró ningún agujero en mí. Entonces estaba presente. Puedo decirles que ahora, al decir esto, voy a hablar de dos personas que ambas ya fallecieron. Deci, Pop Alexandru. Entonces el doctor Pop Alejandro también estaba presente, y siendo doctor vino y me revisó mejor. Me levantó la ropa para ver: Oye, seguro que no te dio en algún lado, seguro que no tienes nada. Dice: ¿No te duele, no te mareas? No, no tengo nada, no tengo nada. Después de eso, el señor Big de Luc Juan, que fue jefe de grupo y también mostró mucho interés, y todos estaban asustados. Y ahora el milagro. Así que todos los miembros del partido, incluso los grandes ateos y comunistas, dijeron con su propia boca: Solo Dios te salvó. Y yo me sorprendí cuando escuché algo así de todos. Justo después de la revolución todavía se consideraban todos comunistas y grandes ateos, porque ellos seguían diciendo: nosotros seguimos siendo ateos hasta la muerte, no cambiamos, así somos, así con otras discusiones. Pero esta vez todo el grupo vino y me rodearon y me tocaban preguntando: Oye, ¿seguro que no sangras? Oye, ¿no te duele? ¿No te mareas? Oye, ¿no pasa nada? Oye, ¿no pasa nada? No tuve nada, y el milagro más grande fue que me quité la chaqueta y no tenía ningún agujero. ¿Cómo pasó eso? Solo Dios lo sabe. ¿Cómo es que no había ningún agujero en mi chaqueta? Y disparándole a esa persona cerca de la oreja y directamente en la zona del corazón. Entonces me dispararon con mala intención, pero yo no tenía ningún agujero. Así que solo por suerte, solo Dios me salvó. Y ahora viene lo más importante. Después de eso, claro que estaba asustado, se detuvo la cacería, todos nos fuimos a casa, estábamos en shock por lo que había pasado, y yo, igual de asustado y en shock por lo que pasó, fui a la iglesia y le pregunté a uno, a otro, que si podía ir a algún lugar a rezar para ver qué había pasado, porque me pasó algo muy grande, me asusté mucho, vamos a ir a algún lugar a rezar.
Y como les digo, Dios hace cosas extraordinarias. Así que fui a rezar con una persona. Lo increíble es que me mandó exactamente donde tenía que ir para recibir la respuesta, porque yo no sabía qué había pasado. Dije, Señor, muéstrales que yo soy tu hijo, pero no esperaba pasar por un peligro tan grande. ¿Y qué pasó? Fui con un hermano profeta que también era calvo. Sabía por qué él era calvo. Fui y asustado le conté todo lo que viví. Y él me dice, pero tú, ¿por qué crees que soy calvo? Pues le digo, no sé. Pues dice, ¿y por qué crees que tengo unos agujeros aquí, unas marcas de agujeros en la cabeza? Digo, no tengo ni idea. Dice, exactamente eso hice yo. Le dije, ¿lo hizo usted? Pues dice, iba en el tren y en el compartimiento, había mucha gente y así lo dije. Pero dice, no pensé. No lo dije en voz alta porque yo tampoco pensé, dijo. Dice, lo pensé para mí, Señor, muéstrales que soy tu hijo. Y dice, de repente uno de los dos hombres que estaban en el mismo compartimiento me levantó, me agarró y mientras el tren seguía en marcha, me arrojó afuera. Desde el tren me arrojó afuera sobre las vías del ferrocarril. Y dice, mientras rodaba por las vías del tren, me arrancaron todo el cuero cabelludo de la cabeza, y estos agujeros son de las piedras de las vías que se me incrustaron en la cabeza. Y no murió, llegó al hospital, lo salvaron y así sucesivamente. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Que Dios hace cosas extraordinarias aunque a veces suframos, pero nos pone algunas lecciones a veces duras cuando cometemos errores graves. Y ahora la pregunta es, ¿en qué me equivoqué? ¿Qué hice que no estuvo bien? Y le he dado muchas vueltas a esto, pero vi que hay una gran similitud entre lo que dije yo y lo que dijo ese profeta. Él recibió un castigo más duro. A mí me dispararon, pero no tuve ningún agujero en mí, así que no me alcanzó la bala. Pero ese profeta era mayor que yo, y su castigo fue mayor, porque él sufrió, le quitaron el cuero cabelludo y terminó con algunos agujeros en la cabeza. Y me quedé pensando y también hablé con ese profeta y le dije así, oye, nosotros tentamos a Dios con esa expresión, pero digo, ¿cómo? ¿Tentar a Dios? Pues dice, Dios no es nuestro sirviente, nosotros somos sus siervos. Nosotros tenemos que obedecerle a Él y no Él tiene que obedecer nuestras órdenes. Le dimos una orden, Señor, yo no hago nada, hazlo tú. Yo soy tu hijo, muéstrales tú que soy tu hijo, ejecuta tú esta orden. Y dice, eso significa tentar. Y sepan que yo he leído en la Biblia en varios lugares y está claro, nosotros no podemos poner a Dios a trabajar en algo que nosotros debemos hacer, no Dios. Entonces nosotros tenemos que hacer un cierto trabajo y vamos a ver, entremos en la palabra del Señor para ver cuáles son esas cosas que debemos hacer y cuándo estamos tentando a Dios. Entonces, si vemos en Mateo 14:111, pero no les voy a leer todo el versículo, se trata de las tentaciones de Jesús. Pero cada uno de ustedes puede leer y descubrir cómo fue tentado Jesús. Así exactamente lo tentó Satanás, igual que a nosotros. Les voy a leer solo el versículo 7 en el que el Señor Jesús dice, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor Dios, porque Satanás lo provocaba para que tentara a Dios. A lo que Jesús responde, está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Solo les voy a decir esto de este texto, pero quiero leerles otro texto para que vean cuál es nuestra tarea. ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Cuál es la parte que nos toca hacer a nosotros? ¿Y cuál es la parte que hace Dios? Y para eso déjenme leerles. Algunos dicen que la gran comisión, les voy a leer estos versículos que se encuentran en Mateo 28 del versículo 16 al 20. Da. Miren lo que dice aquí en la palabra del Señor. La aparición de Jesús en Galilea es el título, ¿verdad? Los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había dicho que fueran. Cuando lo vieron, se postraron ante él, pero algunos dudaron. Piensen que estaban mirando a Jesús y aún así dudaban. ¿En qué situación se encontraban los discípulos? Cuando lo vieron, se postraron ante él, pero algunos dudaron. Jesús se acercó a ellos, habló con ellos y les dijo, Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra.
Vayan. Entonces, ¿quién debe ir? Nosotros, no el Señor Jesús. Nosotros somos los que debemos ir. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado, y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aquí vemos muy claramente que debemos poner a Dios o al Señor Jesús a trabajar para ejecutar ciertas órdenes que nosotros damos. Eventualmente oramos, pero no damos órdenes. El Señor Jesús nos da órdenes a nosotros y nosotros debemos ejecutarlas. ¿Qué debemos hacer? Nosotros debemos ir a contarles el Evangelio, testificarles de Cristo, testificarles cómo Dios obra en nuestra vida y así sucesivamente para darlo a conocer a las personas, ¿sí? Enseñarles a guardar todo lo que les he mandado. Entonces Jesús nos dio mandamientos y esos deben ser respetados exactamente, ¿sí? Aquí no hablamos de formas, de costumbres y cosas así, aquí hablamos de mandamientos, cosas que no cambian. Entonces, esto es un mandamiento, vayan. Así que esto no cambia, sin importar la época de la historia en la que vivamos, ya sea durante el comunismo o fuera de ese tiempo, ¿sí? En qué país vivimos y cosas así. Esto es un mandamiento. Debemos ir y enseñar a otros a guardar todo lo que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No estamos solos en lo que hacemos. El Señor Jesús está con nosotros, pero aún así somos nosotros quienes debemos ir. Por nuestra boca, los demás deben escuchar el Evangelio y a Cristo, y lo que Cristo obra en nuestra vida. Debemos testificar lo que el Señor obra en nuestra vida. Así que no es Jesús quien lo hace, Él hace su parte, pero no somos nosotros quienes le ordenamos qué debe hacer Él. Nosotros hacemos nuestra parte y Él, nosotros hacemos nuestra parte, discúlpenme, Él hace su parte. Así que la palabra del Señor es muy clara. Nosotros debemos tomar una actitud con el poder que tenemos para difundir la palabra del Señor, y el Señor no lo hace en nuestro lugar. Claro que también está escrito, dice en la palabra del Señor un versículo que ahora se los parafraseo porque no lo tengo aquí enfrente, que separados de mí no pueden hacer nada. ¿Qué significa eso? No significa que nosotros pongamos al Señor a trabajar. Significa que nosotros debemos tener el corazón limpio y sin mancha para ir a hacer la voluntad del Señor y difundir el Evangelio. Así que debemos ser purificados, debemos ser lavados. Debemos tener una vida santa delante del Señor, para que vayamos guiados por el hombre nuevo y no por el hombre viejo. Entonces, si somos guiados por el hombre nuevo, hacemos la voluntad del Señor, hacemos la voluntad del Señor. Por el hecho de que caminamos, por el hecho de que cumplimos su mandato. Aquí me gustaría hacer un comentario más para aquellos que dicen que hoy ya no hay discípulos. Sí hay, pero algunos dicen que ya no hay apóstoles. Que ya no hay apóstoles. Yo veo aquí muy claro en este versículo. Miren, lo voy a leer una vez más. Y enséñenles a guardar todo lo que les he mandado, y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces el Señor está con nosotros. Entonces los 12 o cuántos estaban presentes, los 12 apóstoles o los 12 discípulos estaban presentes con el Señor Jesús, pero eso no significa que se terminó y que este envío es solo para ellos. Entonces no significa que el envío es solo para ellos, que podríamos llegar a la conclusión de decir, esperen un momento, que el Señor Jesús solo les dijo a ellos, sí, pero miren lo que dice más adelante, yo estoy con ustedes hasta el fin de la vida. Entonces, el hecho de que los 12 discípulos o los 11 que estaban presentes en algún momento murieron. Pero este versículo sigue siendo válido. Yo estoy con ustedes. ¿Con quién? Con todos los que son discípulos del Señor y todos los que van en este envío. Todos tenemos el envío, unos más o menos, dependiendo del ministerio que tengamos. Pero este envío es para nosotros, para todos, para todos. Así que discípulos del Señor somos todos los que vamos y hacemos su voluntad y respetamos su mandato. Así que los animo, queridos oyentes, a que tengan cuidado, a que no tienten al Señor y que hagan el trabajo al que el Señor los ha llamado. Escuché a un predicador justo ayer diciendo algo así. Sí, Dios nos ha llamado a ser discípulos, a ser maestros, a ser evangelistas, a ser así. Pero dice, ustedes los demás canten al Señor, totalmente equivocado. Todos tenemos un llamado.
Todos tenemos dones espirituales. Algunos tienen unos, otros tienen otros dones. Así que no solo el predicador, no solo el evangelista, no solo ellos tienen un ministerio, todos los demás también lo tenemos. Si no tenemos un ministerio claro, así por función y por nuestra elección, tenemos dones espirituales. Cada uno de nosotros es un miembro en el cuerpo de Cristo. Así que todos tenemos algo que dar. Si no tenemos nada, es una prueba clara de que no andamos guiados por el Señor. Si se fijan bien, este envío es para todos, no solo para los 11 apóstoles. Este envío es para todos. Así que les animo, hermanos, no tienten al Señor, no tienten al Señor. Más bien, hagan lo que están llamados a hacer en esta tierra. Difundan el Evangelio del Señor. Gracias por escucharme.